Estimados oyentes, ahora tenemos a Laura Arroyo desde Madrid, España, para conversar el día de hoy sobre la situación internacional y particularmente sobre el significado de la asunción de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Laura, muy buenos días y muchísimas gracias. Esta mañana es un gusto tenerte aquí con los oyentes de Caja de Resonancia y de Radio El Sol. Gracias a ustedes por la invitación, Fernando, Patricia. Como siempre es un gusto conversar con Perú y de lo que está pasando, porque, por cierto, la entrada de Donald Trump en ese segundo mandato toca también directamente a América Latina y en particular a Perú, ¿eh? Eso lo veremos de repente más adelante, pero lo que quisiéramos es tu primera impresión. ¿Cuál es la evaluación que tú haces? ¿Qué perspectiva tú tienes acerca de la toma del gobierno de los Estados Unidos por una segunda vez por Donald Trump? Bueno, ¿Qué yo creo que diferencias de repente habría las en hay. relación al primer periodo o a su primer periodo? Las hay porque es un momento político distinto. El Trump de 2016 entraba en Casa Blanca como una especie de representante, sí, del anti-establishment, pero que era capaz, digamos, de movilizar unas ciertas pulsiones de aquellos sectores que se sentían abandonados, pero sobre todo desde un voto de rechazo a lo que también representó en ese momento el Partido Demócrata con la candidatura de Hillary Clinton. El Trump de 2024, que viene, por cierto, después del asalto al Capitolio en 2021, ojo con ese detalle que también habla mucho del tipo de democracia fracturada, si queremos llamarla democracia aún, que hay en Estados Unidos, está revelando ya un momento, diría yo, diríamos un poco de clímax de lo que viene siendo la ola internacional reaccionaria, donde Donald Trump es un representante. Es uno de varios, porque podríamos inscribir en esta ola ya a Javier Milei en Argentina, por ejemplo, lo que está haciendo Bolsonaro también creciendo en el Brasil, Bukele en El Salvador, por posicionar algunos componentes, y por supuesto el espacio europeo, AfD en Alemania, que se encuentran entre las primeras posiciones de salida de cara a las elecciones, Vox e Isabel Díaz Ayuso en España y por supuesto Le Pen en Francia. Y creo que es importante, por tanto, hablar de esta foto más grande. El Donald Trump de ahora llega en un momento en que la ola de la internacional reaccionaria se encuentra mucho más envalentonada lo primero y normalizada lo segundo. Esto me parece que es lo más importante. Es decir, hay una manera de llamarlo, la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Es ese espacio donde cuál se define lo que es políticamente correcto o lo que es políticamente incorrecto en una sociedad. La ventana de Overton en los últimos 4 o 5 años, y diría que especialmente en los últimos 2, además a nivel internacional, se ha desplazado tanto hacia la ultraderecha que se han normalizado candidaturas y discursos, sobre todo como los de Donald Trump, que en tan solo 24 horas de haber juramentado ya ha, por ejemplo, eliminado el derecho de nacionalidad en Estados Unidos por nacimiento, por decir una cosa de tantas otras y por supuesto los afanes intervencionistas, podemos hablar en detalle de los puntos que ha ya aplicado en tan solo 24 horas. Entonces, lo que me refiero es, el Donald Trump de ahora, que además llega con mucho más poder que en 2016, porque no olvidemos que ha ganado el voto popular, que tiene la Cámara de Representantes, es un Donald Trump mucho más poderoso, cuenta, y con esto acabo, con un siguiente vector de apoyos que a mi juicio definen lo que es su gobierno, que son los oligarcas tecnológicos. Podemos llamarlos la tecnoderecha, de alguna forma. Y esa tecnoderecha, que son además los dueños de los espacios de discusión pública nuestros, en Perú, en Europa, en África, donde querramos, estamos hablando de Google, Apple, Instagram, Facebook, WhatsApp, obviamente X, Twitter, ¿no? El anterior Twitter, estamos hablando ya de un gobierno donde mandan más estos tecnofaraones, si queremos, que los mismos secretarios de Estado. Es decir, estamos ante un gobierno de multimillonarios, donde los multimillonarios son los que van a tomar las decisiones. Claro que es un Trump recrudecido, mucho más peligroso y, como digo, para mí es un punto de quiebre dentro de esta ola de internacional reaccionaria que se ha venido completamente arriba, ¿no? Un elemento que tú estás planteando y que a nosotros también nos preocupa mucho es esto de la normalización. Cómo lo que hasta hace unos años era políticamente incorrecto, como la segregación por género, la segregación por raza, la posibilidad de que las dictaduras sean
aceptadas o aceptables, así como los genocidios, es un elemento que de verdad es preocupante y que para el Perú tiene expresiones muy graves y que a veces se dicen aisladamente, ¿no? Entonces, es una lógica que se gana en la política, pero no solamente en la política, sino en las mentalidades y en los sentimientos de las personas y las poblaciones. ¿Cómo ves tú esta lógica de que la normalización hace que todos veamos aceptable este tipo de cosas? Esta es la clave, diría yo, Patricia, porque hay una cosa que hay que reconocerle a veces al adversario para aprender también. Y es que las ultraderechas, que ahora son la gran cantidad de derechas a nivel mundial, porque la mayoría de derechas conservadoras han decidido ceder al discurso de la ultraderecha, eso también hay que decirlo, han hecho mejor su trabajo que las izquierdas y que muchos progresismos en un terreno fundamental de combate que es el de la batalla cultural. La batalla cultural es un término en realidad gramsciano, es decir, de un comunista, pero que las ultraderechas, que son anticomunistas, lo han leído mucho mejor que las izquierdas. En un momento las ultraderechas se dieron cuenta de una cosa clave. No sirve solo llegar al gobierno o no sirve solo llegar al Congreso para aplicar determinadas leyes si es que luego no tengo un pueblo, una mayoría social que defienda esas leyes, porque puede venir cualquiera después y eliminarlas. Es decir, necesitamos ganar en los sentidos comunes de la sociedad, no solamente en el peruano, donde se publican las leyes. Este razonamiento que hizo la ultraderecha los llevó a darse cuenta de que el terreno de disputa, el terreno de combate ideológico, estaba sobre todo en los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación que hoy también se expresan, por cierto, en las redes sociales, que son espacios de comunicación. Por eso incluyo todo esto en el ecosistema. La ultraderecha lleva haciendo esta disputa con mucho más acierto que los progresismos, al punto que uno de los objetivos de la extrema derecha, por supuesto que uno de los objetivos es gobernar, pero uno de sus principales objetivos es normalizarse. Esa es la clave, porque en esa normalización no solamente permiten que sus discursos dejen de ser unos discursos anacrónicos, discriminados porque nos parecen completamente irracionales, que no solamente sean rechazados, sino que llevan a que toda la sociedad esté hablando en sus términos de aquello que ellos desean que se hable. Por ejemplo, en el caso europeo se nota mucho, en el caso estadounidense también, y en el latinoamericano, en algunos países como en Chile también, y yo diría que en Perú con menor intensidad, pero también, toda la lucha o el discurso antimigrante es un discurso que han posicionado las ultraderechas, donde de pronto parece que los migrantes que vienen, ya sea de cualquier país, los migrantes que vienen son los que te quitan el trabajo, los que te quitan la casa, los que te quitan los derechos, los que te quitan el salario, los que te quitan todo. Y entonces una sociedad precarizada, que está pasándola mal, que no llega a fin de mes, que no tiene salarios decentes, ¿no? Que no tiene trabajo, pues obviamente encuentra ahí una respuesta a eso y dice, uy, es verdad, hay que sacar a los migrantes de la foto. Cuando en realidad podrías perfectamente plantear un discurso antagónico y mucho más real. Por ejemplo, que a lo mejor los salarios mínimos deberían ser más altos, a lo mejor la salud y la educación deberían estar garantizadas de manera pública para todo el mundo y entonces no solamente son los migrantes, es que entraríamos todos y todas en ese contingente de derechos, la vivienda debería estar garantizada, etcétera, ¿no? Eso la ultraderecha lo ha hecho muy bien y por eso se han normalizado, por un lado, discursos, como apuntabas, Patricia, que esto es muy importante porque los discursos son, todo empieza por la palabra, el discurso es política, que esto es clave, ¿no? El discurso permite delinear una sociedad y por tanto transformarla, también en términos reaccionarios, pero por otro lado también han logrado normalizar directamente prácticas. No olvidemos que Elon Musk, que es el sujeto que hoy cogobierna con Donald Trump, ha estado a favor de que se hiciera redadas contra las personas racializadas en Reino Unido. Y él las ha potenciado desde su red social. La gente que salió a golpear o a romper los negocios de las personas racializadas fueron envalentonadas por nada menos que el dueño de una red social. Y Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook o de Instagram, ha admitido abiertamente que estamos en un momento en que los discursos de inclusión y de diversidad ya no calzan con estos tiempos. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que ya no solo es que se ha desplazado del todo esta ventana de lo correcto o lo incorrecto, es que si no, lo aceptable ahora es ser como ellos. Y yo creo que ahí es donde está la clave, porque frente a eso tiene que haber una resistencia. Por cierto, por no ver todo el vaso medio vacío,
hay resistencias. Por ejemplo, toda la expresión de solidaridad mundial en defensa del pueblo palestino que está sufriendo y que sigue sufriendo, tal vez no en Gaza, pero sí en Cisjordania, donde continúan los bombardeos, hay que decirlo, pese al alto al fuego, que han sufrido durante todos estos 15 meses un genocidio absoluto y televisado, esa solidaridad es también una buena noticia. Es decir, hay resistencia, pero sí, la mala noticia es que han desplazado la ventana de Overton y se han normalizado estas prácticas y ahora nos toca enfrentar esto que se ha normalizado desde la bestialización absoluta, podemos llamarlo, de un sistema que claramente ya no responde a las preguntas vitales de la gente. Laura, un poco yendo a la trascendencia o cómo es que va a trascender el gobierno de Trump en relación a dos problemas. Uno, tú lo señalabas hace un momento, era en relación a Medio Oriente, la situación de Gaza y la llamada, entre comillas, tregua o alto al fuego. ¿Tú cómo ves las perspectivas de la política exterior de Donald Trump en relación a Medio Oriente? Y en segundo lugar, obviamente, algo que está mucho más cerca a ustedes que viven en Europa, y es el problema relacionado a la guerra OTAN, Ucrania y Rusia. Nos gustaría saber cómo ves tú la situación de estos dos puntos críticos con la nueva administración, con el nuevo gobierno de Trump. Me parece muy importante porque aquí nos sirve para ver algunas similitudes, muchas similitudes peligrosas con lo que ha sido la gestión demócrata. Y creo que esta es la clave para entender. Donald Trump no llega solo, como ninguna ultraderecha llega sola. Hay una alfombra roja que les permite andar y normalizar sus discursos. Esta alfombra roja muchas veces viene también de los discursos que aquí llamamos mal menoristas. Este discurso del mal menor. Uy, que me quede como estoy porque si no puede gobernar Donald Trump, ¿no? Que me quede como estoy porque si no viene el fascismo. Pero ese que me quede como estoy muchas veces es, entonces, gobierno como si fuera ellos igual, pero yo soy mejor que Donald Trump. Entonces, no hay realmente una diferencia de proyectos. Esto lamentablemente ha pasado con la gestión demócrata de Biden. Con respecto a la relación con Oriente Medio, creo que es evidente que la gestión Biden ha sido abiertamente cómplice de Netanyahu y del genocidio cometido contra el pueblo palestino. Esto quiere decir, porque ojo, es verdad que llegó la tregua y luego se han querido poner la medalla tanto Biden como Donald Trump en este juego de quién logró la tregua y quién no logró la tregua. Pero lo cierto es que Estados Unidos vetó hasta 4 veces en Naciones Unidas las posibilidades de alto al fuego. Y en enero, solo en enero, para no sacar la cuenta completa, Biden destinó más de 8.000 millones de dólares en venta de armas a Israel. Es decir, al Estado que estaba cometiendo el genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, la complicidad y el colaboracionismo de Estados Unidos con el genocidio es clave. Si tú eres cómplice desde un partido demócrata y luego te enfrentas a un sujeto que también está del lado de Netanyahu, que también defiende la ideología sionista, pues lo cierto es que mucha diferencia no hay. Y yo creo que la gestión de Trump es verdad que sí que ha empezado con esta tregua, como vemos, pero él mismo ya ha dicho que no cree que va a durar mucho el alto el fuego. Él mismo lo ha dicho. Entonces, lo cierto es que como aquí lo discutimos también con muchos analistas expertos en la región, en Oriente Próximo, como lo llamamos aquí, lo cierto es que no hay garantías de que la segunda y la tercera fase de la tregua se vayan a cumplir. Esto ya ha pasado con Israel en múltiples precedentes en las últimas décadas. No olvidemos que esto no ha empezado el 7 de octubre de 2023, sino desde antes de 1950. Pero a esto hay que añadirle otra cosa. Ya esta primera fase de la tregua tampoco está siendo del todo cumplida. Ojo, cuidado, porque los bombardeos sobre Cisjordania están siendo continuos y no olvidemos que Israel hasta el último minuto, de hecho hubo 70 personas asesinadas en bombardeos hasta minutitos antes de que empezara el periodo de la tregua. Es decir, lo que va a pasar con Oriente Medio es que la región ya ha cambiado de cara. Esa región ya ha cambiado de rostro, esto es así, y lo que corresponde en este momento es que exista otra vez un derecho internacional que sea capaz de pararle los pies a quienes lo violentan. Lamentablemente, la comunidad internacional no ha estado a la altura. Ni la ONU, ni las instituciones de derecho internacional. Netanyahu tiene una orden de captura, sí, pero alguien pregúntese, si es que pisa, por ejemplo, Francia, ¿Macron lo va a detener? Si pisa España, Pedro Sánchez lo va a detener. Si pisa Estados Unidos, Trump lo va a detener. Entonces, ¿de qué nos sirve un derecho internacional si no tenemos a líderes con la voluntad política para cumplirlo? Esa es la clave en este momento de lo que ocurre con la región. Otra región es posible, pero para eso es necesario otra comunidad internacional que esté en contra de lo que se genera. Y ya en clave europea, yo creo que aquí sí que puede haber a lo mejor una diferencia con la gestión Biden,
y ahí me parece que ahí sí encontramos alguna diferencia, y es que Biden lo ha apostado todo a el aumento en armamento desde la clave de defensa, la participación de la OTAN y, por supuesto, en recuperar la hegemonía estadounidense, haciendo de la Unión Europea una colonia estadounidense, básicamente, ¿no? A merced de los intereses de los Estados Unidos, que es, sobre todo, perpetuar la guerra en suelo europeo. Esta es la clave. Con Donald Trump esto no queda tan claro como vaya a ser en los próximos días, pero creo que una de las declaraciones, insisto, en las últimas 24 horas que solamente lleva ya en Casa Blanca, es muy rápido en esto, Donald Trump, no dan lugar a dudas. Trump habla directamente de la necesidad de aumentar el porcentaje del PBI para invertir en defensa. ¿Esto qué quiere decir? Para armas, directamente. Y la Unión Europea tiene una opción. O puede ceder y, en efecto, aumentar su PBI en defensa y con ello sumarse nuevamente a una estrategia de régimen de guerra global, porque ya estamos hablando de un régimen de guerra, no de una guerra. Hay que vincular Rusia y Ucrania con lo que ocurre en Palestina. Para mí es fundamental hacer esa vinculación. Hablamos de un régimen de guerra que garantiza que los autoritarismos se abran paso. Básicamente, no, cuidado que viene el lobo, hay que armarnos hasta los dientes. Es una expresión directa del régimen de guerra. Y la Unión Europea ya está respondiendo un poco que sí, porque dicen, uy, para que Trump nos respete y nos mire de igual a igual a Europa, tenemos que tener más armas. Eso es lo que dice Macron, por ejemplo, que es el centrismo en Francia, ¿no? Directamente. Quiere decir esto que, de alguna forma, ya nos han ganado el relato. Nuevamente la ventana de Overton, ¿no? Es como no hay opciones, solo queda armarse. Y eso no es verdad. La paz se defiende con paz, es decir, con diplomacia, con negociación y con instituciones que hagan que se cumple el derecho internacional nuevamente. Pero hay quienes creen que en estos momentos hay que seguir apostando por la guerra y por las armas. Y ojo, y con esto termino. Laura, No olvidemos que las armas, más dinero para las armas es menos dinero para otras cosas. No es que solamente es más dinero para armas, es menos dinero para educación, para salud, para nuestros sueldos, para llegar a fin de mes. Eso es más dinero para las armas. Entonces también hay que estar previendo un escenario de austeridad para las mayorías cuando todo se va a destinar al armamento. Laura, ¿cómo ves tú este régimen de guerra que has caracterizado como impacto para lo que serían las economías en América Latina, por ejemplo? Además de que esta lógica presupuestal de más armas es menos dinero para educación, salud y derechos sociales, que parecen salir de la agenda del Estado y del mundo en general. ¿Qué va a pasar con las economías latinoamericanas en función de este régimen de guerra? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que América Latina es un territorio en disputa fundamental y por eso es tan importante que estemos muy pendientes de lo que supone este segundo mandato de Trump. Lo digo porque ya he estado viendo en redes sociales algunos de estos congresistas infames que tenemos en el Perú, reconociendo muy contentos que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Al mismo estilo lacayo, servil del colonialismo que también mostró Rafael López Aliaga con Isabel Díaz Ayuso hace tan solo unos días en Lima. Es decir, hay ahí una visión también colonial que asume que América Latina tiene que ser el patio trasero de los Estados Unidos. Más allá de eso, también es verdad que el patio trasero con Donald Trump tiene características particulares. Y esto creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Hablamos del régimen de guerra, pero yo creo que además, antes de ir directas al régimen de guerra en América Latina y su impacto, hay que ser capaces de entender lo que supone la presencia de los Estados Unidos directamente en algunos países de nuestra región y haciendo de puerta de entrada en los demás países. Por eso Argentina es tan importante. En Perú hablamos relativamente poco de Argentina, pero Milei no es una excepción, ni mucho menos una anécdota en todo este contexto. Y ahí es donde creo que hay que potenciar. No olvidemos que Milei además ha estado en la juramentación, es uno de los grandes perfiles en esta juramentación de Donald Trump en el Capitolio hace tan solo unas horas. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estamos viendo es que los Estados Unidos necesitan tener a una América Latina subordinada, que además no tenga frentes de obstaculización a esa ideología que busca depredar, que esta es la otra clave de los Estados Unidos. Intervención, hemos conocido intervenciones militares habituales en los Estados Unidos, sin Trump, intervenciones militares antes de Trump, incluso apoyo a golpes de Estado antes de Trump, nuevamente, saqueo antes de Trump, todo esto, saqueo vía tratados económicos profundamente desiguales antes de Trump, y lo que tenemos con Trump es simplemente el recrudecimiento, como ajustar mucho más las tuercas. El modelo que defiende Donald Trump, que es este modelo neoliberal absoluto ya completamente desregulado, no es un modelo que se pueda sostener por sí solo. Para que se sostenga, necesitan hacer algo con ese modelo.
Y la fase en la que nos encontramos ahora es la fase de eliminar a ciertos sujetos que son incómodos para que ese modelo se mantenga. Esa eliminación se expresa en el genocidio contra el pueblo palestino, por ejemplo, pero también se expresa en esta, y ahí es donde entra el régimen de guerra como concepto, noción de que necesitamos eliminar a aquellas voces y aquellos cuerpos que resultan incómodos para que el modelo continúe. Esto en Perú lo sabemos muy bien con este régimen gobernando. Es decir, aquellos disidentes o aquellos que rechazan la forma en que están ocurriendo las cosas, hay que suprimirlos, ya sea silenciándolos y que no aparezcan en ningún medio de comunicación, en ningún espacio, o directamente eliminándolos. Esto tampoco es nuevo, esto también fue Fujimori. Por algo Fujimori impuso este modelo que ahora está recrudecido. El régimen de guerra lo que hace es institucionalizar ese modelo. Ya no es una excepción la represión como forma de gobierno, ya no es una excepción el autoritarismo neoliberal, es la única forma en la que el neoliberalismo puede operar. Tiene que ser autoritario, tiene que ser represivo, tiene que ser de guerra, es decir, construir un otro constantemente contra el cual hay que estar ahí, ¿no? Combatiendo. Y en esa clave de régimen de guerra ahora mundial, y por eso digo América Latina es importante, porque en realidad el sur global es importante, hay que ser conscientes también que eso se tiene que financiar. ¿Cómo se financia el régimen de guerra? Como siempre se han financiado las guerras, mediante la utilización de los recursos naturales de los países del sur global para que luego esas riquezas vayan a los países del norte global, que son los que nos meten en guerras. Es un círculo vicioso. Nosotros no hemos elegido entrar en ninguna guerra, ni lo vamos a elegir, por cierto, pero sí serán nuestros recursos los que sean explotados para poder financiar esas armas y financiar esas guerras. Que haya más bases militares en Argentina desde que está Milei no es casualidad, por ejemplo. Y creo Laura. que en ese sentido claro, hay que calcular cómo está operando ese intervencionismo estadounidense en este momento. Ojo, cuidado que ahí hay otra disputa que sí quiero poner sobre la mesa, que es que Perú va a ser un epicentro con esto, con el puerto de Chancay, porque se va a liberar otro tipo de disputa geopolítica entre China y Estados Unidos. Nosotros estamos en el fuego cruzado, pero es verdad que nos ha tocado a nosotros. Entonces habría que pensarlo un poquito más a fondo. Precisamente, para ir terminando la conversación, Laura, es la pregunta que te quiero hacer referida a la disputa geopolítica. Adquiere un nuevo matiz la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China a raíz o a partir de la asunción de Trump al gobierno de los Estados Unidos. Llevo pensando mucho en esa pregunta en las últimas horas, he de confesar, porque tiendo a decir que sí, Trump recrudece todo, pero lo cierto es que la disputa Estados Unidos-China da igual si fueran demócratas o republicanos también en el poder. No olvidemos que el mismo Biden también le puso una cantidad de bloqueos a China, incluido el del TikTok, que no logró consumarse al final, pero que estuvo también sobre la mesa con la aprobación del Congreso y del Senado. Es decir, Estados Unidos siempre se ha construido en una relación dual, ¿no? De antagonismo. Antagonismo con Rusia en la Guerra Fría, antagonismo con China, ahora mismo, que es una potencia económica potentísima a nivel mundial. Ese antagonismo siempre le ha venido bien a los Estados Unidos para unificar a sus aliados. Ahora mismo esos aliados que tiene que unificar están en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Como digo, una colonia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora que está Trump? Yo no sé si será más crudo Trump en su versión anti-China, anticomunismo, no esta propaganda y esa necesidad de posicionar los ejes, pero sí creo que en cualquier caso, más o menos crudo que lo que hubiera sido una gestión demócrata, porque no lo sabremos, yo creo que será bastante similar, lo importante es el papel que vamos a tener nosotras en esa clave multipolar. Lo cierto es que China existe y su poder está ahí. De hecho, ya en la cuestión de la guerra Rusia-Ucrania se ha notado la actitud de China. Y no olvidemos que la misma OTAN ha declarado a China un país casi enemigo, casi enemigo. Entonces, ahí estamos viendo cómo se va a gestionar también este régimen de guerra dentro de esa lógica geopolítica. El tema clave está en que desde América Latina, si no somos capaces de construir un frente transnacional, o sea, que no sirve de nada que solo el Perú intente llevar esta batalla solo porque es imposible, si no tenemos un frente transnacional que sea capaz de constituir alguna autonomía con respecto tanto a Estados Unidos como a China, vamos a quedar en un fuego cruzado y ya sabemos lo que pasa en los fuegos cruzados. La buena noticia, por ver el vaso medio lleno nuevamente, es si hay bastiones de resistencia a ese intervencionismo, ya sea de uno u de otro país. Está en México con Claudia Sheinbaum, que se está posicionando directamente y frontalmente contra el discurso xenófobo, racista, colonialista e imperial de Donald Trump. Está en la Colombia de Gustavo Petro,
que también se enfrentó, además fue de los más notorios y más contundentes en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel. Es decir, hay espacios de resistencia que podríamos articular como alianzas. También pienso, por supuesto, en el Chile de Boric, me guste más o me guste menos Boric en algunas cosas. En el Brasil de Lula, me guste más o menos Lula en algunas cosas, pero creo que si no somos capaces de construir una alianza ahorita mismo en esa región, Chancay, lo mismo que nuestra gran victoria, es nuestra gran perdición, si nos quedamos en ese fuego cruzado. Y ahí es donde tenemos una capacidad fundamental. El problema está en que tenemos un gobierno que no tiene ni una pizquita de querer defender soberanía, sino al contrario, regalarla. Entonces, parte de la crisis política del Perú ahora se le añade la crisis internacional. Dina Boluarte es ya era un lastre hasta ayer. Ahora es un lastre todavía mucho más pesado con Donald Trump en Casa Blanca. Así es. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el tiempo que nos has prestado. Esperamos volver a tenerte pronto aquí en Caja de Resonancia. Muchísimas gracias y que tengas un bonito día. Ha sido un placer, por supuesto, estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.